Bioenergética, un nuevo paradigma médico. Es de vital importancia para comprender qué terreno estamos pisando cuando practicamos biomagnetismo o bioenergética. Resulta evidente que la física mecanicista no nos alcanza para entender los fenómenos como la telebioenergética, tratamiento a distancia. El biomagnetismo va mucho más allá del plano físico, adentrándose en los planos energético y mental. Las prácticas como cirugías, drenados, transfusiones de sangre, actúan en el plano físico ya que se pueden entender bajo el modelo físico-anatómico del cuerpo humano. En muchos aspectos el cuerpo físico puede ser entendido como una máquina. El sistema cardiovascular es una red de tubos, como una bomba, el corazón, que impulsa la sangre. El aparato digestivo es en esencia un tubo que atraviesa el cuerpo. Los músculos y tendones son similares a pistones y cables tensores que conectan los huesos, mientras que el cerebro puede ser entendido como una computadora que en lugar de silicio usa transistores a base de proteínas y otros compuestos químicos. En lugar de plástico, el cerebro usa grasa como aislante. Leonardo da Vinci, después de estudiar la anatomía humana, llegó a la conclusión de que, en cierta forma, el cuerpo humano era como una máquina que podría ser emulado mediante ingeniosos artilugios. Con esta idea en mente, dedicó muchas horas para crear el primer robot del que tenemos noticia. Este modelo era tan solo una colección de hojalata que podía moverse en forma rudimentaria gracias a una serie de cables y poleas. Con la invención del microscopio y más tarde el desarrollo de la química, la ciencia ha podido entender el organismo vivo a más profundidad. En los últimos años, los médicos han estudiado con lujo de detalle los cientos o miles de reacciones químicas que hacen posible el funcionamiento celular. La célula vista como un pequeño organismo, en sí mismo o también como una pequeña fábrica que cumple sus propias funciones, así como aquellas que sirven a todo organismo, las funciones sociales. A partir de la bioquímica es que se han podido desarrollar los cientos de medicamentos y remedios que ofrece la medicina alopática, un gran triunfo de la ciencia médica. Pero aún, en este punto de la ciencia y la medicina siguen concibiendo al organismo como una máquina compleja, que básicamente funciona en el plano físico. Para entender la química y por ende los procesos biológicos es necesario comprender los tipos de enlaces de los elementos y las moléculas y el papel que juegan en las cargas eléctricas. Es decir, que aquí ya estamos hablando de iones, de potencial de hidrogeniones, pH, de polos eléctricos positivos y negativos, por lo que ya en este nivel comenzamos a incursionar en el campo energético. Es en este nivel donde el doctor Isaac Geuss Durand fundamentó su teoría, el par biomagnético, que logra el balance del pH entre dos puntos del organismo o polos opuestos en resonancia magnética. El biomagnetismo trata básicamente con campos electromagnéticos, es decir, que actúa en el nivel energético. En la década de los 90, el Dr. Geuss comenzó a encontrar pares especiales, y estos se fueron agregando sin más a la lista de pares ya conocidos relacionados con desequilibrios del pH de los órganos y presencia de patógenos. Más tarde aparecieron los pares de tipo psicoemocional, donde ya resulta evidente que el equilibrio emocional ya no puede ser entendido en base a la alcalinización o acidificación de ciertos órganos. Así que el modelo basado en alteraciones de pH y campos electromagnéticos comienza a quedar estrecho para explicar estos fenómenos. El biomagnetismo, primer nivel, no es un sistema que trabaje directamente en el plano físico. Afecta al físico, pero lo hace desde el plano energético, ya que no usa medicamentos ni intervenciones físicas, sino imanes, por lo que se clasifica dentro de las terapias vibracionales. Dentro de esta clasificación también se encuentran prácticas como el Reiki y la homeopatía. En 1993, el Dr. Geuss descubrió una nueva forma de detectar los pares biomagnéticos, simplemente mencionando mentalmente los puntos anatómicos de testeo, ya sin la necesidad de colocar físicamente los imanes sobre los puntos. Y unos años después, el Dr. Geuss llevó a cabo el primer tratamiento a distancia con el biomagnetismo. De esa forma nació un nuevo nivel de práctica que el Dr. Geuss llamó bioenergética. La bioenergética no puede ser entendida mediante los modelos materialistas, ni tampoco con los modelos energéticos, entiéndase electromagnetismo. Aquí entramos en un terreno completamente nuevo para la medicina occidental, para lo cual requerimos dar un salto cuántico y abordar un enfoque completamente diferente, un nuevo paradigma. El doctor Moisés Gois Martínez
en un artículo llamado Tecnología inalámbrica, ofrece una posible explicación del fenómeno de la telebioenergética. Hace una analogía con las redes de telecomunicación existentes en la actualidad. A continuación, presento un fragmento de su libro y después me atrevo a hacer una breve crítica. La siguiente teoría ofrece una explicación similar al fenómeno bioenergético, ya que debe existir una glándula en el cerebro capaz de transmitir por radiofrecuencia y en código binario la información del rastreo de los pares bioenergéticos que realiza el médico biomagnético, y otra glándula en el paciente se transmite por microondas, una carga electromagnética a cada punto del cuerpo hasta hacer resonancia y confirmar un par biomagnético. Las microondas son tan compactas que incluso pueden conducir la electricidad a alta tensión y por supuesto campos electromagnéticos de más de 1000 Gauss. Experimentos con plantas demuestran comunicación mediante radiofrecuencia. Por otro lado, para la curación a distancia, presumo se utilice un sistema de paquetes firmados digitalmente que se transmiten a cada ser humano por cercanía, tal y como lo hace una radio base, hasta encontrar el destinatario y se consigue así una comunicación bidireccional. Y al explicar los imanes en el pariente o amigo del paciente que se encuentra en nuestra proximidad, la antena, los campos magnéticos en forma de electricidad viajan por microondas hasta el paciente donde quiera que esté. Fisiopatología energética, Dr. Isaac Goiz Durán. Medicinas alternativas y rehabilitación, México, septiembre de 2014. Según el Dr. Moisés Goiz, los cerebros humanos serían como computadoras o teléfonos celulares con algún dispositivo, glándula, capaz de emitir microondas o señales electromagnéticas capaces de transmitir datos y energía a distancia. Es decir, que funcionaría en forma similar a las redes de telefonía celular. Sin embargo, esta explicación genera diversos problemas, que inmediatamente advertirán quienes entienden de transmisión por medio de ondas electromagnéticas. ¿Cuánta potencia eléctrica, voltaje, necesitaría esta glándula para poder transmitir radiofrecuencia a distancia? Sabemos que las antenas de telecomunicaciones necesitan gran potencia para poder abarcar un radio considerable de distancia. Entre mayor es la distancia a donde queramos llegar, se necesitará mayor potencia, ya que la señal disminuye su intensidad inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es por eso que se usan antenas parabólicas, para poder dirigir las ondas en una sola dirección. Ahí tenemos un primer problema: el voltaje tan alto que requeriría la glándula en nuestro cuerpo para poder transmitir las ondas electromagnéticas. Hasta donde sabemos, el corazón es el órgano que emite las ondas electromagnéticas más potentes. El cerebro, aunque tiene una gran actividad eléctrica, genera un campo electromagnético menos intenso. Suponemos que para transmitir el mensaje del emisor A al receptor B se requiera de varios intermediarios, de la misma forma que lo hacen las redes de antenas celulares. Por lo mismo, en algunas zonas donde no hay antenas de telecomunicaciones, nuestro teléfono celular se queda sin señal. ¿Cuál sería la distancia máxima entre cada una de las personas para poder transmitir la información? ¿Qué pasaría en el caso de que no hubiera suficientes personas colocadas a lo largo de toda la ruta de comunicación? Seguramente no sería posible la comunicación ni el tratamiento a distancia. ¿Cómo sería el caso? Por ejemplo, que la persona estuviera en un lugar aislado, como en medio del océano, en un desierto o en alguno de los casquetes polares. En ese caso sería imposible transmitir el mensaje, como sucede con las redes de telefonía celular, que precisan que haya una antena cercana para poder recibir la señal. Según sabemos, el primer paciente que trató el Dr. Goy se encontraba en Italia, mientras el doctor estaba en México. Sería muy poco probable que existiera en el momento una red de personas que estuvieran dispuestas de tal forma que se diera la comunicación entre los dos países, cruzando el océano Atlántico. Por otra parte, también habría que cuestionarse qué tipo de antena debería tener el receptor, paciente, para poder captar la frecuencia del emisor. ¿Será posible que algún día la medicina descubra esa glándula que tenga las funciones de antena de radiofrecuencias? Como ya apuntaba, esta aplicación de la telebioenergética basada en ondas electromagnéticas y emisión desde alguna glándula del cuerpo parece bastante improbable. Pero, ¿es posible hacer un experimento para medir si el cuerpo emite este tipo de frecuencias? El experimento sería aislar, ya sea al terapeuta o al paciente, en una jaula de Faraday, y ver si aún así se puede llevar a cabo el tratamiento a distancia. Espero algún compañero biomagnetista se anime a realizar este experimento y así quede completamente resuelto el asunto.
Otra explicación la ofrece la física cuántica. La física cuántica ha demostrado que es posible la comunicación a distancia mediante partículas subatómicas formando un sistema que llaman entrelazamiento cuántico. De esta forma se logra la comunicación sin ningún tipo de energía o vía de por medio. De alguna forma y bajo ciertas circunstancias, el cerebro del terapeuta es capaz de establecer un tipo de comunicación parecido al entrelazamiento cuántico, y de esta forma lograr una comunicación, sin importar la distancia física entre el emisor y el receptor. En el caso del biomagnetismo, el emisor es el terapeuta, antena, y por otro el receptor es el paciente. Existe un consenso más o menos generalizado que la conexión se puede establecer en virtud de una entidad que llamamos mente superior. Al parecer, la mente superior actúa en un plano metafísico, más allá de las limitaciones físicas, que usando la terminología del siglo XXI podríamos llamar campo cuántico. Para entrar en contacto con la mente superior, el terapeuta primero pide permiso y luego enfoca la mente y la energía curativa, mencionando el nombre del receptor y a veces también su fecha de nacimiento. Estos datos equivalen a tener el número telefónico del receptor o su cuenta de correo electrónico. Con ello, la mente superior hace el resto del trabajo. No es el cerebro físico del terapeuta quien se comunica desde el plano físico, más bien es la mente superior la que es capaz de lograr la comunicación, ya que ella trabaja en el plano superior, cuyas reglas son similares a las de la física cuántica, es decir, que no existe limitación espacio-temporal. En comparación, la mente inferior está confinada al cerebro y al sistema nervioso, el cuerpo humano, y sus únicas herramientas de conocimiento son los sentidos físicos. Mientras que la mente inferior funciona como una computadora tradicional, la mente superior funciona como una computadora cuántica o incluso mejor. Pero lo que sí puede hacer la mente inferior, el cerebro, es entrar en contacto con la mente superior, hacer las preguntas y recibir las respuestas mediante diversos medios, aspectos que estudiaremos con más detalle en nuestro curso avanzado de biomagnetismo. La ciencia occidental tan solo ha estudiado las facultades mentales propias del cerebro, memoria, intelecto, imaginación, emociones, que forman parte de la conciencia. De acuerdo a la psiquiatría, estas facultades son el producto de la actividad cerebral, así que al dejar de funcionar la corteza cerebral se detienen. Pero para las filosofías orientales existen distintos niveles de conciencia y de manifestación. Los textos hindúes, por su parte, hablan del Vijnayamay Kosha, que puede traducirse literalmente como envoltura, cuerpo, de sabiduría y conocimiento. Es una mente que trasciende los límites de la mente que habitualmente conocemos. Este concepto es el que mejor se ajusta a lo que en bioenergética hemos dado en llamar mente superior o supraconsciente. Entonces, el terapeuta debe aprender a usar su cerebro solo como un canal o como una antena para conectarse con la mente superior, más que imponer una respuesta. Debe abrir su mente, dejarla en blanco para permitir que la mente superior se manifieste. Algunas personas desarrollan esta cualidad después de muchos años de trabajo, mientras que otras se les revela en forma casi instantánea. Las disciplinas como la meditación y el tai chi pueden facilitar la apertura hacia la mente superior, pero yo creo que finalmente es ella, la mente superior, quien tiene la última palabra y decide cuándo es el momento de comunicarse con la persona. Conclusión: el biomagnetismo y la bioenergética marcan un parteaguas en la historia de la medicina, tal vez tan profunda como en su tiempo fue la revolución de Copérnico o la física cuántica en el siglo XX. Primero, en 1988, al descubrir el par biomagnético, el doctor Isaac Goiz Durán abrió toda una nueva rama de la medicina, operando desde el plano energético por medio de los campos electromagnéticos, sacando así a la medicina de su terreno materialista, que es el enfoque que ha prevalecido en la práctica médica alopática que trabaja en el plano material. A partir del año de 1993, la práctica de la bioenergética y la telebioenergética llevaron al biomagnetismo a un nivel aún más avanzado, que para entenderlo se precisa del concepto más cercanos a la física cuántica que a la ciencia mecanicista tradicional. En el Renacimiento, Galileo y Copérnico tuvieron que luchar contra las ideas establecidas, contra la resistencia causada simplemente por la inercia, la comodidad de permanecer aferrados a las ideas ya establecidas, pero también en gran medida por la represión ejercida por la institución que detentaba el poder. En aquellos tiempos, la Iglesia, cuyos intereses se veían afectados si una nueva verdad comenzaba a despertar a la humanidad. Y ahora, en la actualidad, en pleno siglo XXI, las circunstancias no son del todo distintas.
La revolución y el nuevo paradigma comenzaron desde la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica en el siglo XX, un nuevo paradigma que de alguna forma permitió el descubrimiento del par biomagnético y la bioenergética. Sin embargo, un gran grupo de personas sigue viendo al universo desde un punto de vista materialista y mecanicista. Curiosamente, son las personas que se hacen llamar más científicas y educadas. Vemos que un cambio de paradigma toma bastante tiempo y más cuando ese cambio afecta a los intereses económicos de las grandes industrias farmacéuticas. Nuevamente nos encontramos en una revolución, un gran cambio de paradigma, en una nueva vuelta a la espiral y mientras Galileo Galilei decía desde su celda, y sin embargo se mueve, refiriéndose al movimiento terrestre, el doctor Goiz dijo sabiamente, calla y cura, el tiempo nos dará la razón. Si este tema le ha parecido interesante, nos puede apoyar con un like, compartir y también lo invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para enterarse de nuevos videos. Gracias y hasta la próxima.